Buenas noches. Espíritu Santo, quiero agradecerte porque siempre traes palabra nueva a tu iglesia, Señor. Por permitirme ser un vaso rendido a ti, Dios, por hacer caso. Porque tú pones en mí el querer como el hacer, Señor. Permite que esa palabra, Señor, que viene de tu parte, llegue a cada uno de nosotros. A mí, primeramente, Señor, y a toda la iglesia que hoy está aquí y los que después escucharán por las redes, Señor. Que este mensaje pueda quedar allí impregnado, Señor, y podamos entenderlo, asimilarlo y, como dijo ahora el pastor, llevarlo por obra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el mensaje de hoy se llama comunión genuina. Comunión genuina. Y vamos a basarnos en el Salmo 133. Que trajeron Biblia, Salmo 133. Son solo 3 versículos. Les dice así en Reina Valera. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese es el versículo central del tema de hoy. ¿Qué será comunión? ¿Qué creemos que significa la palabra comunión? ¿Alguna idea? ¿Qué es comunión? Unidad, conversar con otra persona, convivir. Bueno, el diccionario dice que es trato familiar, comunicación de unas personas con otras. ¿Sí? Ahí está lo que ustedes dijeron. Ahí debe haber unidad, debe haber conversar, debe haber convivir. ¿Sí? Trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Y si decimos comunicación genuina, ¿será que hay otro tipo de comunión que no sea genuina? ¿O estamos redundando? La que no es original, dice el pastor, sí. Hay una comunión que es superficial, ¿sí? Hay una genuina y una superficial. Entonces, si miramos el versículo 1, acabamos de leer allí en el Salmo 1:33, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí hay unidad, los hermanos juntos, hay unidad y hay armonía. Eso es comunión genuina, cuando hay unidad y armonía. ¿Sí? ¿Cuándo no es? La falsa o la superficial. Cuando estamos nomás compartiendo un espacio y un tiempo, conviviendo, ¿sí? Pero no hay armonía, no hay unidad. Podemos estar aquí, en este mismo sitio, los sábados, los martes u otros días, pero solamente compartiendo un espacio, viniendo y ya. O podemos estar viviendo en la casa con nuestra familia y a veces ni nos hablamos con los hermanos, ¿sí? O en la oficina compartimos un espacio y un tiempo con los compañeros y a veces les tenemos hasta bronca a algunos, ¿sí? Entonces, ahí hay un compartir y un espacio, puede que hasta hablen algunos temas, ¿sí? Están conviviendo, compartiendo un espacio, pero no hay unidad y armonía. ¿Listo? Ahí no hay comunión genuina. ¿Listo? Nada más se comparte un espacio y un tiempo.
El resumen de ese Salmo 133 lo tenemos con el 1 y el 3, ¿cierto? Habitado hermanos juntos en armonía. Bueno, el 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué pasa con el óleo sobre la cabeza? ¿Qué pasa con ese óleo? ¿Se queda ahí en la cabeza? Dice que se derrama, que pasa por la barba y cubre todas las vestiduras. O sea, te va a cubrir todo tu cuerpo. ¿Sí? Ese es el óleo que desciende sobre la barba hasta el borde de sus vestiduras. Y luego dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sión quedaba por allá a orilla del Mar Muerto, que era un mar que está por debajo del nivel del mar normal, y eso es calientísimo. Y del monte de Hermón bajaba un rocío, una brisa que refrescaba allá los montes de Sión. Entonces también hablo como el óleo sobre la cabeza. Ese rocío baja y refresca los montes de Sión. Entonces, si cogemos el 1 y el 3, resumimos como cuando hay unidad y armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Ese es el resumen del Salmo 133. Cuando hay, ténganlo ahí, no se les olvide, cuando hay ¿qué? Unidad y armonía, Dios envía bendición y vida eterna. ¿Sí? Cuando se habla de bendición, estamos hablando de aquí, ahora. Y cuando hablo de vida eterna, hablamos del más allá. Entonces Dios quiere bendecirnos en el más allá y quiere bendecirnos en el más acá, aquí y allá. ¿Listo? Esa ley está escrita y se cumple, que quiere bendecirnos aquí y allá. Podemos contrastarla con otros versículos. Por ejemplo, vamos a Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Lo tienen allí. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida, ¿a dónde? Acá, acá y en abundancia. Y vamos a Marcos 10:30. ¿Qué dice Marcos 10:30? ¿Sí? Marcos 10:30 dice, resumiendo el pitico anterior, que no hay quien haya dejado algo por mí, y en el 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Les habla de bendiciones aquí y bendiciones allá. Listo. Y el Salmo 27:13. Salmo 27:13 dice David aquí en el Salmo, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿A dónde? Acá. Sí, acá. Entonces, mire que estamos confirmando la ley que leímos ahora en el Salmo 133, que Dios quiere bendecirnos tanto aquí como allá. ¿Listo? En el más allá y en el más acá. A veces encontramos ciertas religiones que predican solamente una de las dos cosas. Encontramos religiones que predican que las bendiciones siempre son allá, que no importa lo que pasemos acá, lo que llevamos acá, que solamente allá recibiremos bendiciones. Entonces tenemos que morirnos ligeros para poder llegar allá a recibirlas. Inclusive hay sectas que se suicidan en conjunto, todos el mismo día para poder llegar allá a recibir los galardones y las bendiciones. ¿Sí? Y también encontramos otras que únicamente predican de que son acá las bendiciones. ¿Sí? Ambas están equivocadas. Ahí lo acabamos de confirmar en los pasajes. Listo. El plan de Dios, ¿cuál es? Bendecirnos aquí y allá, en ambos lados. Listo. Entonces vamos nuevamente a la ley que estamos estudiando. ¿Cuál es la ley que estamos estudiando? El resumen.
Sí, ese es el nombre de la prédica. El resumen del Salmo, ¿cuál es? Cuando hay unidad y armonía, Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cuándo la envía? Cuando hay armonía, unidad y armonía. ¿Listo? ¿Qué pasará entonces si no hay unidad y armonía? No hay bendición. Entonces, ¿qué mandará Dios ahí? Miremos a ver. ¿Tenemos algún ejemplo por ahí de alguna familia en la que no haya unidad y armonía? ¿Han conocido alguna? Pues no la de ustedes, ni la mía. La de David es una. Sí, sí. Miremos la de Jacob. ¿Qué pasa en la familia de Jacob? ¿Sí? Esa sí que era peor. ¿Sí? Recordemos a Jacob. ¿Quién era Jacob? Recuerden que Jacob, hermano de Saúl, él se enamoró por allá de Raquel, perdón, no, de Raquel, ¿sí? Y él trabajó, ¿cuántos años por Raquel? 7 años por Raquel. ¿Y qué pasó? Y el suegro le dio a Lea, ¿cierto? Dicen que Jacob no sabía de música porque pidió la menor y le dieron la mayor, dicen por ahí algunos predicadores. Y él trabajó otros 7 años por Raquel, ¿cierto? Entonces tenía dos esposas, Raquel y Lea, y cada una tenía una esclava. Y él tuvo hijos en las dos esposas y en las dos esclavas. O sea, tenía 4 mujeres y tuvo 12 hijos en las 4 mujeres, ¿sí? En la misma casa. Si uno con una vez hay problema, viene uno con 4 mujeres en la casa. Imagínense los hijos de las mujeres, cómo convivían entre ellos, ¿sí? Ahí ahí no había unidad y armonía. Esa familia era complicadita, ¿cierto? Sobre todo con José. ¿Qué pasaba con José? Recuerde que José, que era el menor, era el preferido, además tenía sueños de que iba a ser más grande que todo. Entonces, los hermanos lo querían. No, no lo querían, le hacían la vida imposible, le hacían bullying, le hacían de todo, ¿cierto? Finalmente, ¿qué pasó con José? ¿Qué hicieron con José? Lo vendieron por allá, lo habían encerrado para matarlo, a definir qué hacían, más bien lo vendieron, ¿sí? Como esclavo, se lo llevaron para Egipto, ¿sí? Bueno, al final de la historia, ¿qué pasó? Para no contar toda la historia de José. Al final de la historia, José logra ya superarse, logra ser, estar bien económicamente y pudo llevarse para allá ¿a quién? A toda su familia, al papá, Jacob, a los 11 hermanos, los llevó para allá, ¿sí? Aunque le iban a matar, lo vendieron, le hacían bullying toda la vida, todo para allá. ¿Cómo los recibió a ellos allá? ¿Será que se vengó de ellos? ¿Estaba enojado con ellos? No, ¿sí ve? Entonces, finalmente José y la familia de Jacob pudo encontrar armonía cuando se encontraron nuevamente en Egipto. Allá hubo unidad y hubo armonía. Y ahí Dios pudo mandarles bendición y vida eterna, ¿cierto? Pero ¿qué hubo antes de eso? Antes de esa armonía, ¿qué hubo? Dios que mandó al pueblo y a esa familia. Hambre, escasez. Hubo una hambruna terrible que les tocaba ir a otros países a comprar alimento, ¿sí? No, ese fue otro tema. Ese fue después allá con José. Entonces Dios les mandó hambruna. Como no había armonía, era comunión superficial. Ellos vivían en la misma casa, los 12 hermanos. No había unidad ni armonía. Entonces ahí Dios permitió que llegaran dificultades, hambruna.
Y finalmente, al paso de los años, esas dificultades lograron que hubiera unidad y armonía para poder ahí sí mandar, ¿qué? La bendición y vida eterna. Entonces las dificultades hacen que se logre la armonía. Tremendo, ¿sí? Las dificultades hacen que se logre la armonía. Y en la armonía hay comunión genuina y por ende, entonces Dios envía bendición y vida eterna. Listo. Miremos otro ejemplo. Miremos el rey Saúl. ¿Qué pasó cuando Israel no tenía rey, cierto? Tenían jueces, pero ellos pidieron rey. Israel quería rey, pidieron rey y yo les dio a quién? A Saúl, como rey de Israel. En teoría era para que todos estuvieran contentos. Pidieron rey, ahí está su rey. Le nombraron a Saúl. Pero resulta que no todos estaban contentos. Miremos allá, primera de Samuel 10:27. Primera de Samuel 10:27 dice, cuando nombraron a Saúl, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Sí? Esos perversos eran del mismo pueblo de Saúl, eran por allá de Gabá, Jabes de Gabá, donde era Saúl. Como lo conocían a él desde niño, sabían cómo era Saúl, decían, ¿cómo nos ha de salvar este? Imagínense, este, así como despectivamente, ni siquiera por el nombre, y era el rey. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él, ¿qué hizo? Disimuló. O sea, ahí iban a nombrar al rey, todos llegaban allá a visitarlo, le llevaban un regalo, un presente, reconociéndolo a él como rey. Y estos, algunos perversos, llegaron allá con las manos vacías. No. Entonces, imagínense al rey allá a recibir el regalo y disimuló. Entonces allá como que disimulando que llegaron. O sea, no lo reconocieron como rey prácticamente. Listo. En ese tiempo había gente que a todo le ponía problema. En ese tiempo, ¿sí? O todavía, no sé. Gente que a todo le ponía problema, ¿sí? Los hermanitos Baldor. ¿Saben quién era Baldor? El álgebra de Baldor estaba llena de problemas. Los hermanitos Baldor le ponen problema a todo. Además, ¿qué hicieron? Ese grupo, que eran de allá del pueblo de Saúl, se fueron más bien a hablar con el rey de los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Los amonitas, sí tenían rey, eran descendientes de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, de allá sacó a quién? A una familia que eran buenas personas, lo sacó de allá, la esposa miró para atrás, se convirtió en estatua de sal, salió Lot con las hijas, ¿cierto? Sobrino de Abraham, Lot, ¿cierto? Si recuerdan la historia ya por allá en Génesis. Y las hijas, bellezas de hijas, después por allá al papá lo emborracharon. ¿Y qué hicieron? Ahí está en la Biblia. Tuvieron relaciones sexuales con el papá y quedaron embarazadas, todas dos del papá, qué joyitas. Y ahí creo que el segundo hijo son descendientes de ahí, esos son los amonitas, ¿sí? O sea, son parientes del pueblo de Israel, producto por allá de incesto y del pecado. Ellos eran parientes, pero no eran del pueblo judío. Fueron para allá, más bien a hablar con el rey para reconocerlo como rey, al rey de los amonitas, teniendo aquí a Saúl, ¿sí? Y el rey les dijo, no, listo, no hay ningún problema, breve. ¿Qué les pido como ofrenda? Fácil, que cada uno se saque el ojo derecho
y me lo den como ofrenda. ¿Sí? Yo no sé qué iba a hacer el rey de la moneda con tan poco de ojos, pero les pidió eso como ofrenda para que lo acepten a él como rey, para verlos como súbditos. ¿Sí? ¿Qué dijeron por allá? Un chocolate de ojo o un caldo de ojo, ¿cierto? Eran los habitantes de quién? Del pueblo de Jabes, de Gabá, de donde era Saúl, coterráneos del rey Saúl. ¿Sí? Entonces mandaron esa razón de parte del rey de los amonitas. Deben sacarse todos el ojo derecho, el derecho. Ni siquiera pues el izquierdo, el derecho. Entonces, si miramos en Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 4, ¿sí? Ahí dice, llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, llevando el mensaje de los amonitas, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían que sacarse en el ojo derecho para poder reconocer al rey de Amonita como rey. O sea, la ofrenda que les pidió él. Entonces mire que en la celebración de Saúl no estaban unidos. ¿Sí? Mire que el versículo dice, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. O sea, todo el pueblo de Jabes de Gabá alzó la voz y lloró. Ahí estaban unidos, todos unidos lloraron por una dificultad como esa, una lamentación como es. Entonces, no estaban unidos en la celebración, pero sí en la lamentación. Ahí sí todos, el pueblo alzó la voz y lloró. Muchas veces nos unimos más en las malas situaciones que en las buenas. ¿Sí? Cuando alguien, cuando nos pasan situaciones malucas, eso nos une a veces. Pero cuando alguien está yendo bien, que lo ascienden, que le aumentan el sueldo, que lo reconocen, alguien que no sea yo, eh, no nos ponemos de acuerdo, no lo apoyamos, de pronto hasta murmuramos, vean ese, ¿qué haría? ¿Sí? Entonces, nos unimos más en los momentos difíciles. En la dificultad se unieron, ahí hubo armonía, ¿sí? Ahí hubo armonía. La dificultad cumple un propósito. Y lo vemos más adelante en el versículo 15 de Primera de Samuel, donde estamos 11, versículo 15. Pero antes de leerlo, miremos qué pasó ahí antecito. Vamos a contarles ahí. Saúl venía de arar la tierra, venía con sus bueyes de arar la tierra, y ahí le contaron lo que pasó con los amonitas. Le dijeron, mi rey, ¿y sabe lo que nos pasó? A él sí le dijeron, mi rey. Sí, ahí sí. ¿Cómo le parece que sí, todos allá tristes, acongojados, llorando, que nos pidió sacarnos el ojo derecho, no sé cuánto, sí? Ahí Saúl pudo haberse enojado con ellos, porque ¿qué hacían por allá donde los amonitas? ¿A qué fueron por allá? Se pudo haber enojado con ellos, porque además no les llevaron ningún presente a él, lo leímos ahora, ¿cierto? Pero él no se enojó con ellos. Él se enojó, sí, pero con los amonitas. Entonces dice, él se enojó. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué hizo Saúl? Partió los bueyes en pedazos. Partió los bueyes que tenía ahí, los partió en pedazos y los envió por todo el pueblo con un mensaje, que eso mismo haré con sus animales, con su ganado, si no atienden el llamado de guerra. Vamos contra los amonitas a defender a mis hermanos. Entonces llamó al pueblo a unidad a luchar contra los amonitas. Y fueron a la guerra y ganaron esa guerra contra los amonitas, ¿cierto? Ahora sí miremos el versículo 15 del capítulo 11, primera de Samuel. Dice, y fue todo el pueblo a Gilgal. ¿Quiénes fueron? Todo el pueblo. E invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas. Ahí sí llevaron ofrendas.
Sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y quienes y todos los de Israel. Teme que ahí había unidad y armonía. Y cuando hay unidad y armonía, entonces Dios trae bendición y vida eterna, aquí y allá. Entonces, en resumen, cuando no hay unidad y armonía, entonces Dios permite que lleguen circunstancias difíciles, porque allí termina habiendo ¿qué? Unidad y armonía. Entonces, mire que similar a lo que pasó con la familia Jacob. Cuando no hay unidad y armonía, Dios permite dificultades, permite lamentaciones, permite problemas para poder que eso finalmente logre la unidad y la armonía. Y así poder enviarnos bendición. ¿Listo? Imagine, por ejemplo, uno se habla con un vecino o no se habla con un familiar y está en un problema, una inundación de pronto, un naufragio, usted ahí que se ahoga y llega ese vecino y a darle la mano. ¿Usted qué dice? No, 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 yo a usted no le hablo. ¿Cierto que no? ¿Usted qué hace? La mano nomás no. ¿Sí? Entre una dificultad, usted se olvida del problema. Usted se une con esa persona con la que usted ni se hablaba. ¿Sí? Entonces, somos nosotros mismos los que decidimos qué va a enviar Dios. Ojo a eso. ¿Sí? ¿Qué va a enviar Dios? ¿A dónde? Primeramente a nuestras casas. ¿Qué va a enviar Dios? ¿Bendición y vida eterna? ¿O va a enviar dificultades, problemas? Va a permitir que nos lleguen dificultades. Decidimos nosotros que llega a nuestra casa, a nuestra empresa, a nuestras vidas, nuestras relaciones, a nuestra iglesia. ¿Quién decide eso? ¿Cómo? Debemos ser elementos de o agentes de unidad y armonía. Nosotros, donde estemos. ¿Sí? Si hacemos lo contrario, pues Dios va a enviar una dificultad para que logremos la bendición y la armonía. Entonces ahí toca que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos, ¿cómo soy yo en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia? ¿Era que yo soy el hermanito problema, el hermanito baldor? Yo pongo problema por todo. Yo soy el que todo lo critico, sí, le pongo problema a todo. En la iglesia, en la casa, en la familia, ¿sí? Entonces ahí tenemos problemas, ¿sí? Somos nosotros los que decidimos qué va a enviar Dios en la casa, empresa, vida, iglesia. Inclusive hay quienes recomiendan que si usted está en una empresa y usted es el del problema, renuncie, ¿sí? Renuncie. Y se va a dar cuenta que esa empresa le va a ir mejor sin usted, ¿sí? O si es su empresa y tiene un empleado que usted ve que es buen empleado, pero pone problema por todo a todo, aunque sea buen empleado, aunque sea honesto, sea muy honrado, como sea, pero es del problema siempre, sáquelo, ¿sí? Porque no permite que haya unidad y armonía con el resto de los empleados. Cuando haya unidad y armonía, Dios va a enviar bendición a esa empresa, ¿sí? En la casa, pues complicado uno sacar una familia, sacar, ¿sí? Complicado, ¿sí? Pero debemos ser agentes de unidad y armonía, ¿sí? Que a veces ni con la esposa nos hablamos a veces. Bueno, hablamos no, porque yo sí me hablo todavía con mi esposa. Afortunadamente. Afortunadamente. ¿Sí? Este tema de la comunión genuina lo estamos ahondando en el discipulado de los jueves, ¿sí? Aquí la mayoría de Carlas veo los jueves. Uf, casi que todas, ¿sí?
Comunión genuina. Ahí hablamos de compartir experiencias. Recuerden que lo dijimos, y más aún, experimentar la vida juntos. Lo vimos hace como 15 o 20 días. Y en la comunión genuina encontramos unas características. Ya las vimos allá los jueves, pero queremos traerlas acá para que quede para el resto de la iglesia y los que la vean después por YouTube. Encontramos que en la comunión genuina se experimenta ¿qué? Ahí encontramos 4 cosas. Se experimenta autenticidad. ¿Recuerdan qué es autenticidad? Los que han venido los jueves. Autenticidad, ¿sí? Ocurre cuando las personas comparten sinceramente acerca de quiénes son y qué está pasando en sus vidas, sinceridad, ¿sí? Comparten sus heridas, revelan sentimientos, confiesan su fracaso, exponen sus dudas, admiten sus temores, reconocen sus debilidades y piden ayuda y oración, ¿sí? Todo eso es parte de la comunión. Somos auténticos, somos sinceros, soy yo mismo aquí y en cualquier lado. Pero a veces las personas se ponen máscaras, no bajan su guardia y actúan como si todo en su vida estuviera de maravilla, ¿sí? Cuando nos ponemos esas máscaras, entonces ahí rompemos la autenticidad y rompemos la comunión genuina. No permitimos que haya comunión, ¿sí? Primera de Juan 1, 7, 8 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos siempre ser auténticos, ser sinceros. Autenticidad, ¿sí? Segunda característica, es, se experimenta mutualidad. ¿Qué será mutualidad? Doble vía, ¿qué? Mutualidad. Mutualidad es el arte de dar y recibir. Es depender el uno del otro. Ahí hay mutualidad, ¿sí? La manera que Dios diseñó nuestros cuerpos sirve como ejemplo. Segundo, porfa. Para nuestra vida como iglesia. Entonces, somos miembros de una iglesia, somos miembros de un cuerpo, ¿cierto? Y cada miembro recuerde que no puede estar separado del cuerpo. Decíamos que si cortábamos un brazo y estaba por allá solo, pues se seca, se muere, se pudre, ¿sí? Debe estar siempre unido al cuerpo y cada miembro tiene una función distinta y ninguno es más importante que otro. Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es que mutualidad, mutualidad, ¿sí? Y Romanos 1:12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es como a vosotros, que no es común a vosotros y a mí, ¿sí? Otra versión dice, más clara dice, mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Y ojo a este remate, su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes, ¿sí? Para que esto ocurra, esa comunión genuina ocurra y haya mutualidad y haya autenticidad y lo que sigue, lo podemos lograr en una reunión como esta de los martes o los sábados. No, aquí comunión, no, aquí estamos reunidos compartiendo un espacio, un tiempo, escuchando una palabra de parte de Dios, ¿sí? La que sea que Dios haya puesto en cualquier día, con cualquiera que esté parado aquí predicando,
Ahora somos los pastores, mi esposa y yo. Mañana esperamos que sean alguno más de ustedes que esté aquí parado. No importa quién esté aquí, pero venimos es a eso, a adorarlo y a escuchar su palabra. Pero la comunión se vive en otros espacios más pequeños, el discipulado, los ayunos, las vigilias. Ahí compartimos más cosas, ¿sí? Para poder, el hierro ¿con qué se lima? Con el mismo hierro, ¿sí? Igual somos nosotros. Para poder forjarnos y poder moldearnos es con el resto de hermanos, en el compartir, en el vivir. ¿Listo? Bueno, ya vimos autenticidad y mutualidad. También experimentamos simpatía. Simpatía. La simpatía es identificarse y compartir con el dolor de otros. Conocemos como empatía, pero bíblicamente es simpatía. Lo vemos en Colosenses 3:12 que dice, como pueblo santo, tengan simpatía y sean bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Está en Colosenses. Y en Gálatas 6:2, compartan sus dificultades y problemas los unos con los otros y así de esta manera obedezcan a la ley de Cristo. Es estar como en los zapatos del otro. Experimentamos simpatía. Otro punto, experimentamos misericordia. ¿Qué es misericordia? Darle algo a alguien que no merece. ¿Sí? La comunión ocurre cuando la misericordia gana sobre la justicia. Claro, si uno, pues recuerden que uno, hay justicia o hay misericordia. No se lo merece, porque en la justicia no se lo merece, pero en la misericordia se le da algo a alguien, como dice el pastor. Entonces, por encima de la justicia está la misericordia. Cuando eso ocurre, ahí hay comunión. Está en 2 Corintios 2:7 que dice en esta versión, cuando las personas pequen, deberían de perdonarlas y consolarlas para que no se den por vencidas en desesperación. Muchas veces cuando cae un hermano o cuando cae un líder, no lo apoyamos. ¿Sí? Hacemos todo lo contrario. Nos lo damos encima. ¿Cómo le parece que el pastor tal, o que el líder tal, o el hermanita o el hermanito tal hicieron esto y esto? ¿Sí? Y antes empezamos a caerle con el problema y a chismosearlo, pues, a divulgarlo, a dañarle la imagen a X hermano, líder, pastor, el que sea, miembro de la iglesia que sea, y es todo lo contrario, ¿sí? Ahí no hay misericordia. No puede tener comunión con otros sin perdonar, ¿sí? En el Padre Nuestro está, ¿no? Creo que la prédica de esta semana la pastora habló algo, nombró eso. En el Padre Nuestro, que es la oración modelo que tenemos en la Biblia, dice del perdón. ¿Recuerdan qué dice? Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si yo no perdono al que me ofende, no puedo esperar que Dios perdone mi ofensa. ¿Sí? No puede haber comunión con otros sin perdonar. Tienen que aceptar, dice Colosenses 3, versículo 13, tienen que aceptar que van a cometer faltas unos contra otros. Tienen que perdonar a la persona que los ofende. Recuerden, el Señor los perdonó, por tanto tienen que perdonar a otros. ¿Sí? Tienen que. No dice que si quieren, no dice pueden, dice tienen que perdonar a otros. A veces no es fácil, ¿cierto? Perdonar. Bueno, esos son 4 puntos que experimentamos en la comunión genuina. O sea, cuando hay unidad y armonía. ¿Sí? Hay otros puntos
que se requieren para cultivar esa comunión, y es la sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? ¿Sí? Decir la verdad, pero decirla amorosamente, ¿no? Para poder que haya comunión, porque hay gente que dice, yo yo soy franco y ya, yo siempre hablo así, y entonces cantan la verdad como sin filtro, ¿sí? No sé por qué mi esposa me mira, no sé por qué me mira mi esposa. Cantamos la verdad, entonces cantamos, me incluyo, la verdad a veces como sin filtro, como, como caiga, duélale a quien le duela, y eso, entonces si no hay amor, ojo, se pierde la restauración. De pronto logramos hacer lo contrario que queremos lograr, ¿sí? Lo contrario. Entonces, sinceridad es hablar con la verdad, pero con amor, con amor. Solamente voy a nombrar estos últimos puntos. También se requiere humildad, ¿sí? Cuando nos creemos importante, cuando tenemos orgullo, eso destruye la comunión. Ahí no hay comunión, no hay unidad, no hay armonía. Cuando alguien se cree más importante que otro. En la iglesia todos somos en este nivel, ¿sí? No puede haber alguien mayor que otro. Por ahí escuchaba, bueno, y la palabra dice, el que se crea más grande que los de... No, se me perdió, se me fue como el versículo. Eso, ¿cómo dice? El que quiera ser más grande debe ser el que sirve, ¿sí? O sea, si el pastor o la pastora o el líder o la líder X o Y no sirven, sino que únicamente, ¿sí? Son como flotando, que me sirvan a mí porque soy el pastor, porque se cree más grande y encontramos pastores así, ¿cierto? Creo que estuvimos en una iglesia así, donde todos éramos como su gracia, su majestad, ¿sí? Y llegamos allá. Hasta de pronto me tocó ver una vez cómo estaban reunidas alrededor de un profeta. Yo fui a un evento, pero fui de chofer a llevarlos y traerlos y pues dormí en el mismo sitio donde estaban todos, pero yo no estaba en ese evento, yo no fui invitado al evento, yo fui únicamente de chofer, cumplí mi función, pero como estaba ahí en el mismo sitio, pues me tocaba dormir con ellos, comer con ellos, estar con ellos, cuando no estaban en el evento allá donde estaban, y era como un Dios, Señor, ¿sí? Todos ahí, pastores y líderes alrededor de él, le limpiaban los zapatos, los sobaban, como que ahí como que, yo miraba eso y yo, ¿qué es esto? Idolatría. ¿Por qué? Porque él se sentía por encima, mayor, ¿sí? No, el que sirve, listo. Humildad, cortesía, otro punto que se requiere para la comunión genuina. La cortesía es respetar nuestras diferencias, ser considerado con los sentimientos de otros y ser paciente con las personas que nos irritan, ¿sí? Encontramos gente así en nuestro medio, gente que nos irrita, sí, ¿cierto? Gente que nos irrita, el dedo en la llaga y ya, ¿sí? Encontramos gente así, claro, en las empresas, en las casas, en las iglesias, ¿sí? Cortesía. Confidencialidad. ¿Qué es confidencialidad? También se requiere para la comunión genuina. ¿Qué es la confidencialidad? Que lo que es compartido en su grupo necesita quedarse en su grupo, ¿sí? Y el grupo necesita ver qué puede hacerse acerca de ello, pero no chismear con otro lo que se comparte en ese grupo, ¿sí? Si alguien tuvo el valor, Dios le pudo sentir de compartir un problema ya personal muchas veces que ha pasado aquí
en las vigilias y en los ayunos, y en los discipulados, alguien se suelta a contar ahí un chicharrón, ¿sí? Debe haber confidencialidad. Eso debe quedarse ahí en el grupo, ¿sí? ¿Cómo, pastora? Mire, fritando el chicharrón. Y tiene que haber finalmente frecuencia. ¿Qué es la frecuencia entonces? Constancia, perseverancia, continuidad, seguimiento, ¿sí? Frecuencia es que, que se repita varias veces esa reunión. No que yo venga cada año a un ayuno, ¿sí? Eso es frecuencia. Contacto frecuente, habitual con su grupo, eso es frecuencia. Para que no pueda, perdón, para que pueda edificar la comunión genuina. Las relaciones toman tiempo. Si yo vengo únicamente para una vez al año, pues no hace parte de este grupo, no crea relación, no hay, no hay esa coinonía. ¿Listo? Esta última parte fue sacada del libro que estamos estudiando los jueves, Una vida con propósito de Rick Warren. ¿Sí? La última parte de las 9 características. ¿Sí? Los que han estado los jueves han dado cuenta que lo hemos visto allí. Estamos viendo esta última parte. O sea que si quieren ahondar más en esto, lo esperamos el jueves. ¿Sí? Este jueves no, porque es festivo. 1 de mayo, este jueves no, pero dentro de 8 días sí. ¿Listo? Si es miembro de un grupo o una clase, lo insto a que haga un pacto de grupo que incluya las 9 características que acabamos de leer acá. ¿Sí? ¿Cuáles 9? Compartiremos nuestros verdaderos sentimientos, autenticidad. Nos daremos ánimo los unos a los otros, mutualidad. Nos apoyaremos unos a otros, simpatía. Nos perdonaremos unos a otros, misericordia. Hablaremos la verdad con amor, sinceridad. Admitiremos nuestras debilidades, humildad. Respetaremos nuestras diferencias, es cortesía. No diremos chismes, confidencialidad, ¿sí? Y tendremos al grupo como una prioridad, frecuencia. Si es prioridad, entonces venimos seguido a compartir, a tener comunión, a vivir la comunión genuina, que haya unidad y armonía. Y cuando eso pasa, entonces Dios que nos manda bendición y vida eterna. ¿Sí? Es que nos quede grabado el resumen. ¿Cuál es el resumen del Salmo 133? Dice, cuando hay unidad y armonía, Dios envía bendición y vida eterna. ¿Sí? Te recordemos, si nos queda grabado eso, esta prédica fue un éxito. ¿Sí? Si no, perdimos el tiempo acá. ¿Sí? Perdimos el tiempo. ¿Qué pasa cuando no hay unidad y armonía? No hay bendición. Entonces, Dios que permite que nos llegue dificultades. ¿Por qué? Porque las dificultades hacen que lleguemos a la unidad y la armonía para poder mandarnos la bendición y la vida eterna. ¿Listo? Vamos sobre los pies. Terminado. Padre, traté de explicar tu mensaje lo más claro posible, Señor. Porque hoy soy tu vaso, hoy soy tu boca, soy tus manos. Permite que este mensaje que se lanzó llegue allí, Señor, y siga llegando a cada uno que lo pueda ver después en YouTube, Señor, para que podamos entender la importancia de la unidad y armonía, de la comunión genuina, Señor. Que podamos entender que soy yo mismo el que decido si tú
nos envías bendición y vida eterna, o si permites que me lleguen dificultades para poder llegar a esa unidad y armonía, Señor. Permite que pueda cambiar mis actitudes, mis comportamientos, que pueda tener comunión con mis hermanos, Señor, que me deje ser limado como el hierro al experimentar una vida juntos, Señor, porque tú mismo has creado esos espacios aquí en la iglesia, Dios, porque tenemos discipulados, tenemos ayunos, tenemos vigilias y cualquier otra cosa que tú nos pongas para reunirnos, Señor, grupos pequeños donde podamos tener más intimidad, donde podamos ser auténticos, sinceros, ayudarnos, Padre. Que vayamos a casa, Señor, entendiendo este mensaje. Salmo 133, Padre. Y que podamos definir y decidir ser agentes, ser elementos de unidad y de armonía en nuestras casas, en nuestro trabajo, donde estemos y en nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.